bueno, tenemos por acá el tema 1.5 que está en la página 28 y que, bueno, pues es pues otra de las partes de teoría que tenemos de esta unidad. No hay ejercicios hasta la segunda unidad con respecto a este tema, sino que lo que hay aquí es teoría básicamente. Lo que voy a hacer entonces es en esta sección, o más bien en esta parte de la unidad que es secciones cónicas, bueno, pues vamos a presentar teoría de a qué le llamamos secciones cónicas, que son cuatro lugares geométricos. Y bueno, esos cuatro lugares geométricos son la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Vamos a presentar cómo se ven, vamos a presentar cuáles son sus elementos y también vamos a decir por qué todos ellos se engloban en el nombre de cónicas. Así que esto más que otra cosa es teoría. Y bueno, puede venir preguntas y de hecho desde la tarea vienen preguntas con el nombre de las cónicas, el nombre de algunos de los elementos, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, presentemos el más sencillo de ellos, que es la circunferencia, y que bueno, de hecho en la sección de esta unidad en el tema 1.3 estudiamos el círculo y el número pi. Bien, y bueno, pues la circunferencia que habíamos quedado no es lo mismo que un círculo. La circunferencia es la línea que rodea el círculo. La circunferencia es uno de estos lugares geométricos que llamamos cónicas. Así que leamos la definición que tenemos por acá y que de hecho ya había venido en esa otra sección, que dice, circunferencia es el lugar geométrico de un punto que se mueve sobre un plano de tal manera que su distancia a un punto fijo llamado centro, y voy a poner un punto por acá donde yo quiera y le voy a poner la letra C mayúscula, es siempre igual a una constante llamada radio. O sea que si yo abro por acá, vamos a sacar un compás para hablar de que la abertura del compás es precisamente el radio. Así que saquemos por acá el compás. Y bueno, pues si ubicamos la punta del compás en el centro, bueno, pues el radio es la abertura que tiene este compás y que al girar yo el compás para pintar la circunferencia, o sea, la línea que llamamos circunferencia, pues esa línea está formada por todos los puntos que están siempre a una distancia fija de un punto fijo que es el centro, o sea, una distancia constante, ¿verdad? O sea, el compás no se está abriendo y cerrando, entonces, bueno, pues esa distancia es una constante. Bien, así que ahí tengo la circunferencia. Vamos a poner entonces que la distancia que existe desde el centro a cualquier punto de la circunferencia es llamada radio, o como lo dice la definición, o sea que lo que cumplen todos los puntos de la circunferencia, no importa si pones el punto por acá o en cualquier parte de esta línea que llamamos circunferencia, bueno, lo que tienen en común todos estos puntos es que están siempre a esta misma distancia que llamamos radio, ¿no? Bien, así que vamos por acá a tomar uno de esos puntos, le voy a llamar punto P. Y pues decimos que la distancia que existe desde el punto C al punto P, es más, eso lo puedo representar así con la letra D minúscula y subíndice CAP. Entonces, esto significa la distancia que hay de C a P es siempre igual a una constante llamada radio, y ese radio pues lo estamos representando con la letra R, así que aquí le pongo la letra C mayúscula, la P para los puntos y R minúscula para el radio. Muy bien. Y bueno, pues si esta es la definición de la circunferencia, bueno, pues les decía ahorita no hay ejercicios, nada más es la pura teoría. Y pues básicamente vamos a decir que los elementos de esta circunferencia, elementos, son solamente estos dos que se mencionaron, el centro y el radio. Entonces, bueno, pues ya están marcados por acá, pero los vamos a reafirmar aquí abajo. Los elementos de la circunferencia son C mayúscula, lo estamos reservando para el centro, y R minúscula lo estamos reservando para el radio. En el tema del círculo y el número pi vimos pues más segmentos y rectas notables en el triángulo, pero no, estos son los más importantes. Solamente con estos dos por el momento es suficiente, ¿no?
Ok. Y bueno, pues no hay mucho más que decir de la circunferencia. Entonces, como le leíamos en la definición, es el lugar geométrico de todos y cada uno de los puntos que, que están a la misma distancia del centro, y esa distancia es llamada radio. Así se podría decir de otra manera esta definición de la circunferencia, ¿no? Bien. Ok, así que vamos a presentar ahora la segunda de las cónicas, y que ahí sí va a tener no solamente dos elementos, sino que va a tener varios elementos que van a tener que estudiar para hacer su tarea y su examen. Bien, así que esa segunda cónica, les decía, es la parábola. Y bueno, pues esta es la forma que tiene la parábola, pero ¿de dónde proviene la parábola o de dónde podemos dar la definición que tenemos por acá arriba? Así que leemos. Es el lugar geométrico de un punto, y vamos a marcar por aquí un punto cualquiera. Entonces, este punto se mueve sobre el plano, así que dejen seleccionarlo. Es que es un poco difícil atinarle. No, no le atino. Ahí está. Entonces, que se mueve sobre el plano de tal manera que su distancia a un punto fijo llamado foco, y que en este caso está marcado con la letra F, o sea, ya hay un puntito con la letra F, la distancia que existe de este punto, no importa en qué parte de la parábola estés, la distancia que existe entre ese punto hacia el foco que está marcado con la letra F es siempre igual a su distancia a una recta fija, y que es la que está a la izquierda, y que es llamada directriz. A ver, voy a poner este punto, por ejemplo, por acá. Nada más que ahorita sí espérenme antes de trazar algo aquí, porque si no el dibujo se va a saturar mucho. Bien, lo que dice esta definición es que si yo tomo esta distancia desde un punto cualquiera de la parábola, esta distancia hacia el foco, por ejemplo, si ese punto está por acá. Bueno, pues la definición que acabamos de leer es que la distancia que existe desde este punto, que igual que en el caso anterior, le voy a poner el nombre de P. Entonces, la distancia que existe desde ese punto P al punto que llamamos foco, aquí lo voy a remarcar, lo voy a poner un poquito más grande, a este punto que llamamos foco, y que como elementos de la parábola, bueno, pues vamos a ponerlos por acá los elementos. Esa letra F la estamos usando para el punto llamado foco. Bueno, pues la distancia que existe entre un punto cualquiera de la parábola y el foco me indica la definición, que es la misma que existe hacia esta recta que llamamos directriz. Y bueno, pues cuando hablamos de la distancia que existe entre ese punto y la directriz, tiene que ser la distancia más corta. O sea que además tendría que ser una distancia perpendicular. Pero bueno, eso es lo de menos. La distancia más corta del punto P hacia la directriz es, si la directriz es vertical, entonces es una distancia horizontal, ¿verdad que sí? Y bueno, pues entonces voy a apuntar eso por acá. Si a esta directriz le pongo una letra, por ejemplo, la letra L, entonces, o sea, para denotarla simplemente, la directriz es la letra L, entonces aquí la definición de la parábola sería que la distancia del punto P, que es un punto cualquiera de la parábola, al foco, que es un punto fijo, es igual a la distancia que existe desde ese mismo punto P a la recta L. Así que esa sería la definición de parábola en lenguaje matemático, ¿no? O sea, es una igualdad entre dos distancias. Y en la unidad 2, en la última parte de la unidad 2, vamos a necesitar recordar esta definición. Pero para que entiendan un poco mejor eso de las distancias de cualquier punto de la parábola hacia el foco y hacia la directriz, pues voy a presentar por acá un nuevo programa de geometría dinámica. Ese nuevo programa, me parece que sí lo coloqué por ahí, como referencia, nada más que no recuerdo. Cuando tienen ahí las ligas de software educativo, por ahí creo que está mencionado este programa que se llama Geometry Sketchpad. Y bueno, de todos modos usamos mucho más el GeoGebra, nada más que Geometry Sketchpad, que lo voy a poner
poner aquí en pantalla, pues que es un programa más antiguo. Bueno, pues ahí ya tenía yo preparados varios esquemas para representar en este caso a las cónicas, ¿no? Bien, así que pues voy a utilizar en esta ocasión en vez de GeoGebra esto que es el Geometry Sketchpad y bueno, pues vamos a explicar un poco este asunto de cómo se construye la parábola. Entonces, imagínate que tenemos aquí una circunferencia con centro en el foco. O sea, inicialmente tenemos nada más un foco y esta recta vertical, que es la directriz. Aunque en realidad la recta puede ser horizontal, puede ser inclinada, no importa cómo esté. Partimos de un foco y de una directriz. Y que, bueno, pues lo que tenemos por acá es una circunferencia con centro en ese foco y que este sketch está construido de tal manera que por aquí tengo un puntito donde puedo cambiar el tamaño de esa circunferencia, pero además hay una línea vertical paralela a la directriz donde, bueno, pues la distancia que existe desde este punto F a este punto que estoy moviendo es la misma que existe entre la directriz y esta recta vertical. Llega un momento en que la circunferencia y esa recta se tocan, entonces lo que se está mostrando por aquí es un punto cuya distancia hacia el foco, que es el radio de esa circunferencia que mencioné, es la misma que existe desde ese punto hacia la directriz, ¿verdad que sí? O sea que este par de distancias son iguales y de hecho ese par de distancias están mostradas por acá, entonces esas distancias son variables, pero siempre valen lo mismo, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacer ahora se llama dejar traza, o sea, dejar ahí un trazo que se quede, o sea, de tal manera que si le pongo aquí dejar traza, pues que me deje el rastro que dejaría este puntito para que vean qué figura se forma. Bien, así que por acá, tengo por aquí una herramienta para eso, nada más que un segundito. Ujú. Y bueno, pues entonces cuando yo muevo esta circunferencia, por ahí está dejando una sombra, o sea, el camino por donde pasa. Y pues la distancia que existe entre todos esos puntos hacia el foco es la misma que existe desde ese punto hacia la directriz. Entonces lo que se está formando aquí ya se está viendo como la sombra de una parábola. Entonces, bueno. Y por ahí entonces está la mitad de la parábola. La otra mitad se podría obtener con este otro punto, o sea que sería como que el simétrico del punto P que está arriba. Así que a ese puntito también le voy a poner algo que se llama traza. Así que un segundo. Y ahora sí, a ver que me deje el camino. Ahí está. Entonces, bueno, pues esa sombra que está dejando es precisamente la línea que llamamos parábola. Y que bueno, pues finalmente la parábola pues se vería así, ¿no? O sea, ya completa, que este ya es el esquema que tienen en su libro. Bien, regresemos entonces al libro de ejercicios para apuntar los elementos de esta parábola. Así que, bueno, pues aquí tenemos ya el foco como uno de los elementos. Otro de los elementos, o sea, los elementos de donde parte la definición de parábola son el foco y la directriz, que en este caso está representada por la letra L, ¿no? Bien, L es la directriz. Nada más no confundir la palabra directriz con las palabras mediatriz o bisectriz. Hace algunas clases hablamos de esas rectas y luego a la hora del examen las confunden, ¿no? Entonces, una cosa es la mediatriz, y ya vimos la definición de la mediatriz. Otra fue la bisectriz, que dividía un ángulo a la mitad. Y otra es la directriz, que es exclusiva de las cónicas específicamente, donde más la vamos a mencionar es en la parábola, ¿no? Bien, así que pues tenemos este par de elementos para comenzar. Y bueno, pues tenemos algunos otros elementos que, bueno, pues voy a borrar estas líneas porque si no el dibujo se va a saturar mucho. Entonces puedo si quieren dejar al punto P, pero estas líneas punteadas me van a estar estorbando. Así que mejor las voy a borrar. Bien. Eh, lo que vamos a hacer entonces ahora en el dibujo es ir presentando algunos elementos gráficos de la parábola y a la derecha poniendo los nombres a los que se refieren, empezando con la línea que es
que divide exactamente a la parábola a la mitad, o sea, lo que sería el eje de simetría, lo voy a representar aquí con una línea punteada que tendría como característica que si divide a la mitad a la parábola, o sea, es el eje de simetría de la parábola, o sea, tenemos una mitad superior y una mitad inferior, bueno, pues esa línea tendría que pasar por el foco y además tendría que ser perpendicular a la directriz, ¿verdad? Esta línea que estoy trazando se conoce con el nombre de eje focal o en este caso eje de la parábola, pero el nombre de eje focal también se va a utilizar para las siguientes cónicas, así que mejor lo dejamos como eje focal. Bien, ahora bien, sobre este eje focal, aquí a la mitad del foco y de la directriz, hay un punto especial de la parábola. O sea que la distancia que hay de aquí para acá es la misma que hay de aquí para acá, como el que es el punto medio entre el foco y la directriz. Ese punto tiene un nombre especial y le vamos a poner la letra mayúscula V. Y bueno, pues esta V ya la habíamos utilizado antes para cuando vimos vértices de triángulos, ¿verdad que sí? Ah, bueno, pues la letra B también va a representar vértice. Y a lo mejor, bueno, pues es la primera vez que ves la palabra vértice en un contexto de una figura que no es un polígono, o sea, esto es una curva. Pero bueno, las parábolas, las elipses y las hipérbolas tienen vértices, así que este punto que sería el más cercano a la directriz, o sea, el punto de la parábola más cercano a la directriz, recibe el nombre de vértice. Bien, y esto sí ya lo pueden ir apuntando. Ahora tenemos por aquí, igual que por ejemplo en la circunferencia había un punto importante y una distancia importante, bueno, pues aquí también hay una distancia importante que más que una distancia, pues vamos a representarla con una flecha. La flecha que va del vértice al foco, y le pongo incluso punta de flecha como si fuera en clase de física un vector. Bueno, pues en realidad no es una distancia, porque bueno, las distancias siempre se consideran positivas, sino que esa flecha tiene dirección y en algunos casos, como en este, cuando apunta a la derecha se dice que es positiva, o si apuntara a la izquierda es negativa. Bueno, eso lo veremos con más detalle cuando tengamos el plano cartesiano. Ahorita de todos modos, como no hay plano cartesiano, pues no importa cuál es la derecha, la izquierda o arriba o abajo, pero más adelante sí va a importar. Entonces, esa flechita la voy a representar como un segmento. Aquí le pongo que comienza en el punto B y termina en el punto F. Y como decíamos, se le pone una línea de segmento encima. Y bueno, pues esta longitud, no es lo mismo distancia que longitud. La longitud puede tener signo. Entonces esta longitud se conoce con el nombre de P minúscula y entre paréntesis le voy a poner parámetro. El único parámetro de la parábola es este parámetro P y no es otra cosa que la longitud del vértice al foco. Ojo, no confundir esta P minúscula con esta P mayúscula que es el nombre del punto, de un punto cualquiera de la parábola, ¿no? Ok, así que este es el parámetro P minúscula y va en esa dirección, del vértice al foco. Bien. Y voy a presentar ahora otros elementos, por ahí hay un par de puntos importantes. Y van a ser los puntos que trazando por acá una línea perpendicular al eje focal o lo que es lo mismo, paralela a la directriz, pero pasando por el foco, bueno, pues voy a empezar a trazar una línea, pero la voy a interrumpir cuando encontremos un punto de la parábola aquí. Entonces, bueno, en realidad no va a ser una línea, va a ser un segmento que comienza en este punto y que termina por aquí abajo. Este segmento que acabo de delimitar,
recibe un nombre especial. El nombre que recibe ese segmento, primero voy a ponerle nombres a los puntos. Cualquiera de esos dos puntos recibe el nombre de L y el otro se llama R. Y bueno, estas letras L y R me ayudan a recordar el nombre de ese segmento. El segmento que va de L a R o al revés recibe el nombre de lado recto, o sea, que se usan L y R como las iniciales de este elemento que se llama lado recto. Pero es más adecuado otro nombre que voy a utilizar y que voy a poner entre paréntesis, también se le conoce como ancho focal. Y el ancho focal, bueno, pues tiene más sentido porque se refiere al ancho que tiene la parábola, o sea, este ancho que tiene la parábola, a la altura del foco. Entonces, bueno, pues ¿qué tan ancha es la parábola a la altura del foco? Ah, pues es una cierta cantidad dada por ese segmento que va del punto L al punto R, ¿verdad? Bien, ok. Lado recto o ancho focal. Y como detalle, hay una cierta relación, hay una proporción, podríamos decir también, hay una comparación que podríamos hacer de qué tan grande es este segmento con respecto al parámetro P. ¿Cómo cuánto le calculas? A ver, platícame en el chat, así viendo la figura. ¿Qué tan grande te parece que es el lado recto con respecto al parámetro P? Me dice Andrés que el doble, o sea, el lado recto mide el doble del parámetro P. A ver, ¿alguien tiene otra sugerencia? Tania me dice 4 veces mayor. Bueno, puede ser. Montserrat dice el triple. El cuádruple me dice Abril. Brian dice 6 veces más grande. Bueno, pues habría que probar contundentemente para que nadie tenga duda que efectivamente, pues, qué tan grande es. Entonces, por ejemplo, dice Isabel, el lado P cabe 4 veces en LR. Y bueno, así aparentemente podemos decir, a varios de ustedes contestaron que cabe 4 veces, pero ¿qué tal si no es exactamente 4 veces? ¿Qué tal si es algo así como 3.8 veces o 3.5 veces o no sé, el número pi, o sea, 3.1416 veces, ¿no? Entonces, bueno, necesito una manera de que todo mundo, a todo mundo le quede claro si efectivamente es 4 veces más grande o un poco más o un poco menos, ¿no? Bien, así que voy a hacer eso por acá. Y eso va a estar ligado con la definición que explicamos arriba. Cualquier punto, dijimos hace rato, cualquier punto de la parábola cumple con que la distancia que existe hacia el foco es la misma que existe hacia la directriz. Esa fue la definición, ¿verdad que sí? Y eso incluye a el punto L y también al punto R, ¿verdad que sí? Bueno, me voy a concentrar en el punto L. Y entonces voy a hacer una observación. La distancia que hay desde este punto B hacia el punto F, o sea, desde el vértice hacia el foco, ya dijimos que es el parámetro P. Pero también como el vértice es un punto de la parábola, habíamos dicho que la distancia que existe desde el vértice a la directriz, pues también mide P, ¿verdad que sí? O sea que aquí le voy a poner P. Ok, esa distancia también vale P. De tal manera entonces que si aquí hay una recta paralela a la directriz, la distancia que existe desde el punto L hacia la directriz, de aquí para acá, es el doble de P. Y por definición de la parábola, este punto L tiene que estar a la misma distancia de la directriz que del foco. Eso quiere decir que de aquí para acá, o sea, del punto L al foco, también debe medir el doble de P. Entonces, desde el punto L hasta el punto R debe medir exactamente 4 veces P. Y esa sería la fórmula para el lado recto. O sea, la fórmula del lado recto sería 4 veces P. Y bueno, le voy a poner aquí un detalle nada más, que son este par de líneas verticales, que significa valor absoluto, por un pequeño detalle que había dicho. Este número P a veces puede ser positivo y a veces puede ser negativo, ¿no?
Pero el lado recto, que siempre es una distancia, pues tiene que ser positivo. Y si tú estudiaste esto del valor absoluto, sabes que no importa qué signo tenga el número de dentro, al aplicarle valor absoluto siempre se vuelve positivo, ¿verdad? Bien, ok. Así que esa es la razón por la que el lado recto mide 4 veces P, o sea, 4 veces el parámetro P. Me pregunta Jorge, ¿es el doble de P de parámetro? Sí, o sea, bueno, el doble de la medida del parámetro, o sea, te refieres a esta cantidad, ¿no? Sí, ¿no? O sea, de la directriz al foco mide el doble que el parámetro y es la misma distancia que existe desde el punto L hacia la directriz. Por nada. Y ya, pues estos son los elementos de la parábola. Les digo, ahorita es nada más la pura teoría. Y entre las preguntas que pueden venir en la tarea o en el examen es, bueno, pues de los siguientes elementos, ¿cuáles son elementos de la parábola? Y te empiezan a mencionar centro, te empiezan a mencionar radio. No, pues esos no son elementos de la parábola. Ya se fijaron que en la parábola no hay centro ni radio. Bueno, entonces te podría mencionar que existe excentricidad, ¿no? Pues la excentricidad no la estamos mencionando, ¿no? Eso va a ser en la elipse y en la hipérbola, ¿no? Entonces, bueno, así que tú tendrías que identificar qué elementos sí son de la parábola y cuáles no, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues si ya terminaron de copiar este esquema, pasemos al siguiente lugar geométrico que es todavía un poco más complicado. O sea, bueno, comparando la parábola con la circunferencia, noten que se complicó un poco, pero las siguientes dos se complican todavía un poco más. Bien. Me pregunta Jorge, profe, ¿la P mayúscula a qué se refería? Es un punto cualquiera de la parábola. Entonces, este punto P es un punto sobre la curva. En este caso, la curva es la parábola. Este punto, pues también lo marqué por acá en la circunferencia. Aquí también había un punto P, ¿verdad? Entonces es un punto sobre la curva. Así que, bueno, no es un elemento pues, realmente, es un ejemplo de uno de los puntos de la cónica, ya sea la circunferencia o la parábola o la que veremos a continuación, que es la elipse. Bien, ok. Sí, por eso hace rato les dije, es que me dice Jorge que se confundió con la otra P. No, les dije, este punto es P mayúscula. Los puntos se suelen representar con letras mayúsculas. Y bueno, en este caso el parámetro P es una P minúscula. Bien. Es más, le vamos a poner ahí una nota de P minúscula. Y bueno, pues entonces ahora sí pasemos al siguiente lugar geométrico de las cónicas, que es la elipse. Bien, entonces tenemos por acá que la elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve sobre un plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, para ir entendiendo eso, igual que en el ejercicio pasado voy a poner un punto P de la curva, un punto P mayúscula de la curva donde yo quiera, ¿no? Ok, así que me dice que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos y que aquí se pueden ver con los nombres de F y de F'. Así que estos van a ser los focos. Es más, puedo ir poniéndolo como parte de sus elementos F y F'. A diferencia de la parábola que había un solo foco, en la elipse hay dos focos. Entonces son los focos, son dos puntos fijos en el plano. Bien,
Ok, así que, bueno, pues me dice por acá la definición, que la suma de sus distancias, nada más que esto no lo pongan porque igual que hace rato, pues se satura mucho el dibujo. Si yo trazara la distancia desde este punto F' hacia el punto P, y también la distancia desde este punto F al punto P, pues lo que me dice por acá es que la suma de las distancias a estos dos puntos fijos llamados focos es siempre igual a una constante. Bien, ok, les digo, esto todavía no lo apunten, voy a hacer algunas pruebas para que entendamos esto. Imagínate que la distancia desde el punto P hacia el punto F' vale 7 unidades y que del punto P al punto F vale 3 unidades. Lo que estamos notando aquí es que la suma de las dos distancias es igual a 10, ¿verdad? Bien. Pero ahora entonces, imagínate, voy a quitar estas líneas punteadas, todo esto. Imagínate que ahora este punto lo movemos, así que para moverlo, dejen aquí, selecciono ese puntito nada más. Ahí está seleccionado, vamos a moverlo a otro lado. Lo pongo, por ejemplo, por acá. Y que entonces al ponerlo por allá vuelvo a medir las distancias, la distancia desde este foco hacia acá. Ahora voy a pensar que en vez de que valga 7 valga 6. ¿Cuánto tendría que valer la distancia desde este punto P al punto F para que se cumpla la definición? Les recuerdo, hace rato la primera distancia medía 7, la segunda distancia medía 3. Entonces aquí, ¿qué número le deberé poner? 4, ¿verdad? Entonces me contestan varios de ustedes. Diego, Ashley, Abril, Montserrat, Jorge y María José me contestan que son 4, así que es correcto. O sea que la definición dice que la suma de las dos distancias siempre tiene que ser igual a una constante. En este caso, la constante es 10, pero no tiene que ser 10, puede ser otro número. Podría ser, por ejemplo, que los números sumados te dieran 20 o que te dieran 15 o cualquier otro número, pero la suma siempre debe ser la misma. Bien. Ok, entonces, bueno, pues vamos a, para que se entienda todavía mejor, vamos a pensar en que ese punto P, a ver, vamos a volver a seleccionarlo, por acá, ese punto P estuviera en la parte más alta de esta elipse, tomando en cuenta, bueno, pues que la distancia que hay de aquí a acá, o sea, desde el punto F' hacia el punto P, fuera la misma que hay de aquí para acá. Entonces, ¿cuánto tendrían que medir estas dos distancias? Y ya me están contestando que 5 y 5, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para que se mantenga esa misma constante, pues las dos distancias tendrían que medir 5 y 5, ¿no? Bueno, pues ese fue un tercer ejemplo. Así que vamos a quitarlo y vamos a dejar entonces el punto P donde estaba. Ustedes lo pueden poner donde quieran. Bien. Y bueno, para que se entienda todavía mejor esta definición, bueno, primero vamos a poner la definición. Estos son los elementos, pero así como acá estuvimos poniendo la definición, esta fue la definición matemática. Definición. Primero arriba con palabras y aquí es definición matemática. Aquí también puse esta definición en la circunferencia, o sea que la distancia desde el punto C al punto P sea igual a R, que es el radio. Ah, bueno, pues entonces también aquí necesito poner esa definición. Y esa definición, aquí la ponemos como apartado, la definición, que no es lo mismo que los elementos, sería la distancia de un punto P, que es un punto cualquiera de la curva, hacia el punto F', cuando dejen corrijo esa F, hacia el punto F', sumándole la distancia que hay también de ese punto P hacia el otro foco que es F, tiene que ser igual a una constante. Esa constante le voy a poner la letra K. Entonces, así. Y esto pues voy a decir simplemente que es una constante. Y ahorita esa constante valía 10, ¿no? Pero en otras elipses
pues puede valer 7, puede valer 8.5, cualquier número positivo, ¿no? Bien, la distancia del punto P a F' más la distancia del punto P a F es igual a una constante. Bien. Y por aquí también debo tener preparado un sketch, nada más que dejen cierro el que tengo ahorita. Y aparezco otro sketch por acá. Y ahorita se los muestro en pantalla. Ahí está. Ok, bueno, entonces platiquemos un poco de esta definición, tomando en cuenta que imagínate que este segmento que tengo aquí arriba, que estoy señalando, fuera como una cuerda que no se puede estirar ni contraer, o sea, no es una cuerda elástica, es una cuerda que siempre tiene un tamaño fijo. Si se fijan, esta cuerda tiene un punto intermedio, este puntito que es el punto A. Bien, este punto A, bueno, pues me está indicando que, bueno, por aquí tengo los segmentos A, B y C, y que si se fijan por acá, precisamente si yo pongo en algún lugar fijo, por ejemplo, aquí voy a tratar de atinarle al 7, más o menos por ahí. Si se fijan, la suma de estas dos distancias es la constante que hace rato manejamos, o sea, 6.99 más 3.01 me da este 10 que habíamos comentado, ¿no? Bien. Otra vez se me está yendo el audio. Oh, perdón. Sí, precisamente este programa este es el que me está provocando la pérdida de audio. Así que un segundito nada más porque déjenme checarlo por acá. Sí, ahora sí me escuchan. Sí, ya se escucha mejor. Ok. Sí, la vez pasada, el lunes pasado, tenía yo precisamente abierto este programa. Y parece que este programa, Geometry Sketchpad, es el que me está provocando problemas de audio. Lo tenía yo en segundo plano. Entonces, bueno, pues lo malo que les comentaba es que esto no lo tengo preparado en GeoGebra, nada más aquí en este programa. Así que, bueno, pues repetiré lo que estaba diciendo, esperando que no se vuelva a ir el audio. Y bueno, les platicaba por acá que si me imagino que esto es una cuerda, noten que la longitud de esta cuerda, voy a mover este puntito, mira, es 10, o sea, por ejemplo, desde el punto A hasta el punto B mide 10 y desde el punto A hasta el punto C mide 0, bueno, que significa que el punto A es un punto intermedio por acá. Ese punto A me está sirviendo para definir dos distancias, la distancia de A a B y la distancia de A a C. ¿Y qué voy a hacer con esas dos distancias? Bueno, pues voy a utilizar una herramienta especial por acá que es equivalente a algo que existe en GeoGebra. Bien, esa herramienta entonces es la de construir una circunferencia y esa circunferencia la voy a construir con estos datos, o sea, con este segmento AB voy a poner una circunferencia en este punto F', vamos a construirla por acá, de tal manera entonces que si yo muevo este punto A y esta distancia disminuye, bueno, pues también disminuye el tamaño de esa circunferencia, o sea, está usando como radio a este segmento AB. Bien, entonces, al mismo tiempo, puedo hacer una nueva circunferencia con este otro radio que va del punto A al punto C, pero ahora con centro en este punto F. Así que vamos a construir esa circunferencia por acá. Bien, ok. Aumento el tamaño de la circunferencia de la izquierda, pero al mismo tiempo disminuye el tamaño de la circunferencia de la derecha. Bien, y donde se intersectan las dos circunferencias, voy a poner este puntito por acá y también su equivalente simétrico del otro lado. Entonces podemos decir que aquí hay un punto P cuya distancia, vamos a marcar esta distancia, la distancia que existe desde este punto F' hacia ese punto P, bueno, sumada con esta otra distancia, este par de distancias serían las mismas distancias que tengo aquí arriba. Esta que está marcada sería la de acá, ¿verdad que sí? Y esta distancia sería la de acá.
Entonces nota que la suma de las dos distancias nos está dando la constante de la que habla la definición. Bien, y vamos a hacer lo mismo que hice hace rato. Voy a tomar este punto y también su simétrico para pedirle al programa que me deje el rastro, ¿no? Bien, lo que se dice también dejar una traza. A medida entonces que yo muevo el tamaño de una para que sea más pequeño y la otra se vuelve más grande, entonces pues el lugar geométrico que se está formando es precisamente lo que llamamos elipse. Bien, de tal manera entonces que al final pues queda así, ¿no? Ok, esa es la elipse. Y bueno, pues regresemos entonces por acá al apunte. Por aquí también me estaba acordando de que tengo un GIF. A ver si no se traba el audio con tantas cosas que abro. Permítanme un momento. Primero voy a cerrar acá este programa. Ok, y vamos a sacar ese GIF para mostrar la construcción de la elipse de otra manera. Un segundo nada más. Se me perdió. Así aquí lo tengo. Un segundo. Sí, ahorita va a aparecer. Ahí está en pantalla. Cómo crear una elipse. Ahí están los dos focos. Imagínate que tienes la cuerda. Pues ese es el método del jardinero para trazar una elipse. Entonces, bueno, la cuerda no es elástica, entonces la suma de las dos distancias es la longitud de esa cuerda, ¿no? Bien, ok. Tengo una pregunta por aquí en el chat, me dice Jorge, y para saber el valor de la constante debemos tener las medidas de f' y de f o tener al menos dos datos. Bueno, ahorita no vamos a saber la medida de esa constante. Simplemente pues es teoría lo que estamos estudiando ahorita y cuando sí vamos a hacer algunos ejercicios al respecto es en la segunda unidad. El tema se va a llamar lugares geométricos en la última parte de la segunda unidad. Ahorita nada más estamos tratando de entender esto. Incluso ni siquiera en la segunda unidad se ve con mucho detalle. Donde sí se llega a ver con más detalle es en la unidad optativa, o sea, la última unidad, pero pues para llegar ahí pues está un poco difícil, ¿no? Así que por lo pronto no hablemos de datos, o sea, simplemente esto que estoy presentando es un ejemplo. Y bueno, pues nada más tenemos que aprender la teoría por el momento, ¿no? Bien, ok. Así que ahí está la elipse y pues tengamos por acá, tenemos que poner ahora los elementos de esta elipse. Bien, ok. Cierro por acá el sketch para que no me vaya a provocar problemas. Y listo. Bueno, entonces pongamos por acá elementos de la elipse. Ya pusimos los focos, pero pues igual que en la parábola voy a trazar uno de los ejes de simetría. Ahora podríamos decir que hay varios ejes de simetría, pero voy a trazar el eje de simetría que pasa precisamente por los focos. Así que esta línea punteada, pasando por los dos focos, igual que en la parábola, va a ser el eje focal. Así que ese va a ser también uno de sus elementos. Y entonces le ponemos eje focal. Bien. Y bueno, dejen remarco bien los focos para que no se nos pierdan. Y lo mismo que ocurrió en la parábola, bueno, pues sobre el eje focal recordarás que por aquí marcamos a un punto que era que era el vértice, ¿no? Bueno, pues ahora este punto de intersección del eje focal con la curva también se llama vértice, pero hay dos vértices. Cualquiera de ellos puedes ponerle B',
el otro se va a llamar B nada más. Así que, así como aquí pusimos F y F' son los focos, voy a poner que B y B' son los vértices. Y ya tenemos entonces 4 puntos como elementos importantes de esta elipse. Pero ninguno de esos puntos es el más importante. El punto más importante de la elipse es, igual que en la circunferencia, el centro. Y el centro va a estar como el punto medio de los focos o el punto medio de los vértices y estaría más o menos por acá, ¿verdad? E igual que en la circunferencia, le voy a poner la letra C mayúscula. Y ponemos C mayúscula. Y ponemos por acá que C mayúscula, igual que en la circunferencia, es para el elemento llamado centro. Pero también más similitudes con la parábola. La parábola tenía por acá un segmento de recta que pasaba por el foco limitado por la misma curva. Entonces, bueno, decíamos, de manera perpendicular al eje focal teníamos este segmento que prolongábamos también hacia abajo, pero que estaba limitado por este par de puntos y que llamamos L y R, ¿no? Nada más que ahora no hay uno solo de ellos, sino que hay dos por simetría de la elipse. Entonces también tenemos este segmento y que miden lo mismo ese par de segmentos. Y bueno, pues como no le puedo llamar a los dos puntos L y R, a uno le dejo L y R y a los otros dos puntos les pongo L' y R'. Y como miden lo mismo, bueno, pues podemos considerarlo como si fuera un único elemento que tiene la misma medida y LR sigue siendo las iniciales del nombre de ese elemento, que son los lados rectos, ¿no? Pero a veces se maneja como si fuera uno solo porque se refiere más que otra cosa a la medida de ese segmento, lado recto o ancho focal. Y es el ancho que tiene la elipse a la altura del foco. Lado recto o ancho focal. Y que bueno, a diferencia de la parábola, pues que teníamos al parámetro P y que el parámetro P era la longitud del vértice al foco, bueno, pues ahora no tenemos un único parámetro, tenemos tres parámetros, pero que esos tres parámetros por el momento no los voy a presentar porque va a ser demasiada información. Esos tres parámetros son los parámetros A, B y C y que bueno, pues en general son unas distancias que se toman desde el centro. O sea, por ejemplo, la distancia del centro al foco se conoce como el parámetro C, la distancia del centro al vértice se conoce con el nombre de parámetro A, y también la distancia desde el centro al punto más cercano de la elipse tiene la letra B, pero a eso mejor no lo vamos a considerar como elementos, sino como parámetros, y es diferente los elementos que los parámetros. Así que nada más se los menciono, no los vamos a apuntar, porque con lo que vamos a apuntar aquí ya va a ser mucho material. Sí, me dice Jorge que se cortó de nuevo el audio. Bueno, no te preocupes, no estaba diciendo algo demasiado importante, estaba mencionando cuáles eran los parámetros y no los vamos a presentar para la elipse. El único parámetro que presenté fue para la parábola. Bien. Lo que sí es que dentro de los elementos de la elipse, sí voy a presentar lo que van a ser el eje mayor de la elipse y el eje menor, que serían como que el equivalente al largo y el ancho. Bueno, por ejemplo, en un rectángulo, tú sabes que tenemos el largo y el ancho de un rectángulo, pero pues en la elipse no se llaman largo y ancho, se llaman eje mayor y eje menor. Así que déjenlos marco con un par de segmentos.
Voy a poner este segmento con color azul de vértice a vértice. Este segmento vamos a ponerle unas llaves que les quede lo más claro posible, que es desde un vértice hasta el otro, desde aquí para acá, de vértice a vértice. Entonces le ponemos el nombre de eje mayor, que sería el equivalente a el largo de esta elipse. Y el equivalente del ancho de la elipse sería el eje menor, que ahora voy a poner con color rojo. Y bueno, pues el ancho sería desde este punto, que es uno de los dos puntos más cercanos al centro en la curva, hasta el otro punto que también es el más cercano al centro. Y bueno, pues el ancho de esta elipse, entonces lo marco aquí con este segmento de color rojo y le voy a poner aquí una flechita para nombrarlo eje menor. Corrijo por acá, eje menor. Y hasta ahí entonces son los elementos que vamos a necesitar platicar de la elipse. Me espero un momento por si están copiando o si tienen alguna pregunta. Me pregunta Jorge, entonces fueron 7 elementos. Ah, bueno, pues no los conté, vamos a revisar. Entonces tenemos los focos, los vértices, el centro, el eje focal, el lado recto, el eje mayor y el eje menor. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Y me pregunta María José, entonces el eje menor es el que pasa por la mitad de forma vertical. Bueno, no siempre es de forma vertical, más bien decimos que es que pasa de forma perpendicular al eje focal. Eso te lo comento por un detalle que voy a platicar por acá, donde una elipse en realidad no es otra cosa que una circunferencia alargada y puede ser, por ejemplo, alargada hacia la izquierda o a la derecha, o bien puede ser alargada hacia arriba y hacia abajo, o incluso de manera diagonal, ¿no? O sea, si giráramos esto. Así que no, simplemente yo digo, este es el eje focal, ¿no? Y entonces, sobre el eje focal está el eje mayor que une a los dos vértices que están precisamente también sobre ese eje focal, ¿verdad que sí? Entonces voy a remarcar a este eje, digo este eje mayor, ¿verdad? Sobre el eje focal, que es un segmento. El eje focal es una línea y el eje mayor es un segmento. Y el eje menor, pasando también por el centro, es un eje perpendicular a los otros dos. No siempre es horizontal o vertical. Sí, por nada. Ah, pero qué bueno que no me pasé todavía la hipérbola, porque existe un elemento adicional de la elipse que se me estaba pasando a mencionar. Bueno, precisamente voy a aprovechar lo que hice ahorita, que es platicar que una elipse no es otra cosa que una circunferencia alargada, pero dependiendo de qué tan alargada esté o qué tan redondeada esté esta elipse, entonces hablamos de la excentricidad. Entre más alargada esté, déjenlo pongo por acá, así, entre más alargada esté, se dice que es más excéntrica.
y entre más redondeada esté, es menos excéntrica, de tal manera que una circunferencia no tiene excentricidad, o sea que su excentricidad es igual a cero. Pero en una elipse, si hablamos de números, la excentricidad puede estar entre cero y uno. Así que bueno, pues hablemos de ese elemento, ese octavo elemento. La elipse tiene excentricidad. Y la excentricidad la vamos a representar con la letra E minúscula. Y bueno, pues numéricamente esta excentricidad está entre los números cero y uno. De tal manera entonces que entre más alargada esté, entonces vamos a poner como ejemplo, este ejemplo que estoy poniendo por acá, podríamos decir que es una excentricidad que vale, no sé, por ponerle un número aproximado, así nada más al puro tanteo, podríamos decir que es algo así como 0.7, por poner algo, ¿no? Entre más se acerque al cero esta excentricidad, se parece más a una circunferencia. Y entre más se alargue, bueno, pues llega un momento en que se alarga tanto que deja de ser una elipse y se vuelve algo parecido a una parábola. Y bueno, no voy a dar muchos más detalles de la excentricidad. Por lo pronto, entonces, la excentricidad es una medida de el alargamiento de la elipse o en general de la forma que tiene la elipse y que también va a estar presente en la hipérbola. Y bueno, pues ahora sí vamos a presentar ese último lugar geométrico llamado hipérbola. Y bueno, pues la hipérbola tiene casi la misma definición que la elipse, pero si se fijan, está formada por dos curvas. Ya habíamos platicado esto. Parecen dos parábolas, pero la forma no es exactamente la misma. Es parecida a la parábola. Bien. Me pregunta Córdoba que si puedo repetir lo de la excentricidad. Bueno, pues no es una definición formal lo que dije, pero si la quieren apuntar, decía que la excentricidad pues mide o sea, representa a través de un número la forma que tiene la curva, ya sea principalmente la elipse o la hipérbola. Sí, pues nada. Sí, pero para hablar de la excentricidad con más detalle, pues necesitaríamos ver pues los parámetros que les omití, o sea, la relación que existe entre los parámetros A, B y C, que pues nada más los mencioné. Y me pregunta Jorge, ¿la excentricidad cuenta como elemento? Sí, es el octavo elemento de los que vimos para la elipse. Y también va a estar presente como uno de los elementos en la hipérbola. Y bueno, pues leamos la definición de la hipérbola, que notarán que se parece mucho a la definición de la elipse. Y leemos, es el lugar geométrico de un punto que se mueve sobre un plano, y voy a poner un punto P cualquiera de la curva por acá, de tal manera que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos y que también están marcados como F y F', es siempre igual a una constante. Bueno, esta definición que tienen en su libro es casi la misma que la de elipse, excepto por una palabra. ¿Cuál palabra? ¿En qué se distinguen las dos definiciones? Platícame en el chat. Diferencia, muy bien. En vez de la palabra ¿cuál? En la elipse, ¿qué palabra se usaba? O sea, ¿qué palabra cambiamos? Así es. Suma, me dicen, en vez de suma. Es correcto. Y bueno, pues esta es la palabra clave en la hipérbola, diferencia, vamos a subrayarla. Entonces, diferencia es la palabra clave. Y en la elipse, la palabra clave era que la suma de las distancias, y eso lo marcamos también en la definición matemática, ¿no? La suma de las dos distancias era igual a una constante, en este caso le pusimos la letra K. Y acá la definición, de una vez la voy a poner, entonces definición
diría que la distancia, definición, la distancia del punto P al punto F menos la distancia del punto P al punto F' es igual a una constante que también le puedo llamar K. Así que esto es una constante. Nada más que va a haber un pequeño detalle que debo comentar de esta definición. Ahorita que lea la pregunta que me puso Jorge, entonces aquí se restan. Sí, nada más que hay una pequeña distinción entre la operación resta y la operación diferencia. Porque si yo, por ejemplo, te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre los números 5 y 3? ¿Qué me contestarían? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos números? Es 2, ¿verdad que sí? Y bueno, pues finalmente la diferencia la tienen que entender como un número que siempre es positivo, porque no es lo mismo, por ejemplo, restar 5 menos 3, que efectivamente da 2, a que hagamos la resta al revés. ¿Cuánto da 3 menos 5? Menos 2, ¿verdad? Entonces, las restas, el resultado de una resta suele tener signo y el resultado de una diferencia se debe poner siempre positivo. Así que para que esa resta siempre salga positivo y se pueda mencionar la palabra diferencia, debo hacer lo mismo que hice hace ratito, que es aplicar estas líneas de valor absoluto. Eso significa gráficamente que si yo tomo este par de distancias, no importa cuál de ellas sea más grande y cuál sea más pequeña, cuando tú las restes, si te sale negativo, pues la vuelves positiva por estas líneas de valor absoluto, ¿no? Así que la diferencia es la resta de dos cantidades, pero aplicándole valor absoluto, o sea que el resultado siempre debe ser positivo. Bien. Así que, bueno, por ejemplo, si yo aquí tuviera a estas distancias, vamos a tratar de ponerles números, que la distancia desde este punto P al punto F fuera, no sé, de 14 unidades. Y que la distancia del punto P al punto F fuera de 5 unidades. ¿Cuál sería esa diferencia? 9, ¿verdad? Ya me puso Jorge. Entonces María Fernanda también. La diferencia es 9. Ah, pues lo que dice la definición de hipérbola, vamos a quitar esos números. Es más, vamos a ponerlos mejor por acá. Entonces, una de las distancias fue 14, la otra fue 5, así más o menos. Y ahora sí vamos a borrar estas distancias. Si yo tuviera a ese punto ubicado en otra parte de la hipérbola. Entonces vamos a seleccionarlo un segundito para que se pueda seleccionar más fácil. Ahí está. Si yo lo tuviera, por ejemplo, por acá, bueno, pues vamos a hablar de distancias. Vamos a suponer que esta distancia de P al punto F fuera de 2 unidades. ¿Cuánto tendría que medir entonces de aquí, del punto F' al punto P, para que se cumpla la definición? Y ya me están indicando en el chat que tendría que medir 11 para que la resta o diferencia entre estas dos se mantenga igual, ¿verdad? Por ahí alguien me puso que 12 se le fueron las cabras, pero no. Entonces la diferencia entre 11 y 2 es la misma que existe entre 14 y 5, ¿verdad que sí? Bien. Y eso también explicaría otro detalle que voy a comentar por acá. ¿Por qué aparecen dos partes de la curva, a diferencia de lo que ocurrió con otras curvas? Bueno, pues vamos a platicarlo de esta manera. Si yo coloco este punto P de este lado, entonces voy a poner un último experimento. Vamos a suponer que esta distancia es 3. ¿Cuánto debe valer la distancia del punto P al punto F? Y ahora sí me dicen que vale 12, ¿verdad? O sea, la diferencia entre estas dos distancias debe ser siempre igual a una constante. Esa diferencia aquí fue de 9 y pues esta diferencia también es de 9. Eso es lo que dice la definición. Entonces, nota, a veces el punto P
vamos a borrar estas líneas, a veces el punto P puede estar más cerca del foco F', aquí, o a veces más cerca del foco F. Y por eso hay dos partes, o también se les llama dos mantos de la hipérbola. Ok, a diferencia de las otras cónicas que pues nada más tenían una sola curva, ¿no? Estas son dos curvas. Bien. Bueno, y lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores, para que se entienda mejor esta definición, pues voy a aparecer por acá Sketchpad, esperando que no me dé problemas. Ahí está. Bien. Bueno, pues nada más que aquí no voy a dejar traza, nada más voy a mostrar esta definición más o menos así. Bien, aquí tengo entonces un punto P de la hipérbola. Bien, tenemos por acá estas dos distancias que ahora se están restando. Y la resta de estas dos distancias, bueno, en este caso, la diferencia entre las dos distancias es de 5 centímetros que está marcado por acá, ¿no? Bien, y bueno, yo puedo mover este puntito a donde yo quiera y notar que esa diferencia siempre es igual a 5 en este caso. Esa es la constante de la que habla la definición. Y bueno, pues entonces, pues tengo este punto P, que es parte de la curva que llamamos hipérbola. Y también nota que si me voy hacia el otro lado, el punto P aparece en esta otra parte, ¿no? Bien, dejo esto en su lugar, que se movió con todo y punto. Y bueno, entonces la diferencia entre esas dos distancias es siempre igual a una constante. Bien, y bueno, voy a aprovechar el sketch antes de cerrarlo para que no me cause problemas, para hablar también de una vez de la excentricidad. Lo que define la excentricidad en estas curvas que llamamos cónicas es la forma que tiene. Por ejemplo, yo puedo cambiar la forma y esto, pues así exagerando, así se está viendo la hipérbola. Llega un momento en que podrían parecerse a un par de rectas verticales, ¿no? Entonces, bueno, como si fueran dos rectas verticales. O bien si yo, pues le doy otro tipo de excentricidad a la curva, entonces nota que esto pues empieza a verse muy extraño, ¿no? Bueno, pues eso está relacionado con la excentricidad, pero no quiero platicar mucho realmente de la excentricidad porque tampoco quiero hablarles de los parámetros. Los parámetros, como ven, ahí están apareciendo, son estas letras A, B y C en este triangulito que aparece por ahí y que están relacionados con los elementos que voy a mencionar para esta hipérbola. Ahora sí, déjenme cerrar el programa. Y regresemos entonces a nuestro apunte. Bien, elementos de esta hipérbola. Bueno, igual que desde la parábola, podemos comenzar por el eje focal. Así que comiencen a trazar este eje focal. Eje focal. Voy a borrar esto. Igual que en la elipse, F y F' son los focos. Bien, sobre el eje focal y además también sobre la curva están estos puntos, que quiénes serán este par de puntos que estoy marcando. Este punto y este punto, ¿quiénes son? Y ya me contestaron en el chat, son los vértices. Muy bien, entonces es correcto. Voy a poner B a uno de ellos, cualquiera, y el otro se llama B'. B y B' son los vértices. E igual que en la circunferencia y en la elipse, el punto más importante va a ser el centro, C mayúscula. Centro, C mayúscula. Y también, igual que en la parábola, podemos poner estos segmentos perpendiculares al eje focal y que ¿cómo se llaman? Pasando por los focos, se llaman,
Voy a poner aquí las iniciales. Y ya me contestaron varios en el chat, que son los lados rectos o ancho focal. También apréndanse ese nombre de ancho focal y en todos los casos lo he estado notando, porque se usan de manera indistinta. Bien, lado recto o ancho focal. Bien. Y bueno, pues tenemos por acá más elementos que mencionar y viene un elemento nuevo que, bueno, pues este elemento no se había mencionado, o más bien no existe en ninguna de las otras cónicas. Estos elementos son un par de rectas. Aquí voy a pedirles que saquen una regla y que más o menos desde este punto, pues vamos a ponerlo, déjenme ver, con color verde. Ahí está, pero con la regla, perdón. Entonces, desde un punto más o menos por acá, voy a trazar esta línea recta. Yo creo que un poquito más a la izquierda, así más o menos. Bien. Y desde un punto por acá voy a trazar esta otra línea recta. Yo creo que es un poquito más a la izquierda, más o menos por ahí. Y este par de líneas rectas que están pasando por el centro son rectas a las cuales se aproxima cada vez más la curva, pero sin llegar a tocarlas. O sea que a medida que tú te alejas del centro de la hipérbola, la curva, en este caso la hipérbola, se está acercando cada vez más y más a este par de líneas rectas, pero sin tocarlas. Este par de líneas rectas reciben el nombre de asíntotas y si quieren ahorita les anoto la definición. Asíntotas. Y vamos a poner unas flechitas por acá. Esto es una asíntota y otra asíntota. Entonces pongamos por aquí la definición de asíntotas. En general, y no solamente para las hipérbolas, una asíntota es una recta a la cual se aproxima cada vez más la curva sin llegar a tocarla y mucho menos atravesarla. Entonces, bueno, pues esa sería como que la definición informal de asíntota. Y la hipérbole es la única que tiene asíntotas. Bien. Y bueno, pues una vez que ya trazaron las asíntotas, voy a presentar los siguientes dos elementos que serían pues los equivalentes a los ejes de esta hipérbola. En la elipse mencionamos al eje mayor y al eje menor, pero ahora ya no existe eje mayor y eje menor. Los equivalentes serían el eje que va de vértice a vértice, aquí lo voy a remarcar. Este que va de vértice a vértice, en la elipse se llamaba eje mayor, pero aquí ya no hay eje mayor y menor. Este tiene un nombre especial y se conoce con el nombre de eje transverso. Pero para presentar el otro eje necesito hacer una construcción aquí en este dibujo basándome en estas rectas que ya trazaste y que son las asíntotas. Sucede que, déjenlo pongo con color rojo, que si yo trazo ahora desde el vértice un segmento que vaya perpendicular al eje focal y que termine donde se encuentra con esta primera asíntota, que en este caso parece que casi es la misma altura que el lado recto, pero no es así. Si fuera así sería pura coincidencia. Entonces, bueno, aquí voy a poner este segmento que es perpendicular al eje focal pasando por el vértice y que por simetría lo voy a duplicar de este lado, por acá. Aquí tengo este par de puntos. Y luego voy a cerrar un
rectángulo. A veces esto puede parecer un cuadrado, pero normalmente es un rectángulo. Corrijo, así más o menos. Bueno, lo que estamos haciendo es formar un rectángulo usando como diagonales a las asíntotas. Y bueno, este rectángulo me sirve para localizar el otro eje. Y el otro eje es el que es perpendicular al eje transverso, pasando por el centro y limitado por ese rectángulo. O sea, como que sería la otra dimensión o la altura que tiene este rectángulo. Y este eje, yendo de este punto a este punto, tiene un nombre especial. El nombre que recibe este eje, le voy a poner aquí una flechita, es eje conjugado. Y ahora sí, el último elemento que me falta mencionar es la excentricidad. Y que igual que en la elipse, vamos a representar con la letra E. Vamos a ponerlo por acá primero, entre paréntesis, la letra E. Y en las elipses y con las hipérbolas, la excentricidad tiene que ser un número mayor a uno. Y como lo platicé hace rato, básicamente la excentricidad mide la forma que tiene la curva, en este caso la hipérbola. Pero bueno, es una definición muy informal que por el momento no quiero ampliar. Nada más les presento que es uno de los elementos. Bien, así que bajo esto. Y bueno, pues como ven, este que fue el último de los lugares geométricos que llamamos cónicas, pues es el que se complicó más que todos, ¿no? Espero entonces un momento por si quieren copiar o preguntar. Ok, tengo por aquí una pregunta. Y me dice Jorge, aquí son 10 elementos. A ver, vamos a localizarlos. Entonces tenemos los focos, los vértices, el eje focal, el centro, el lado recto, la excentricidad, el eje transverso, el eje conjugado y las asíntotas. Sí, ya son todos, ¿verdad? Así que son uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No veo más. Ujú. Sí, sí, en la elipse inicialmente habíamos dicho que eran 7, pero al agregar la excentricidad fueron 8. Aquí solamente hay un elemento adicional que son las asíntotas. Los otros tienen sus equivalentes en la elipse. Así que no, no son 10, Jorge, son 9, yo conté. Sí, por nada. Y bueno, pues para concluir la clase de hoy y también para concluir la unidad, pues tenemos por acá este esquema al final de la página 30, donde pues voy a explicar por qué todos estos lugares se conocen con el nombre de cónicas. Lo que tienen ahí en estos tres dibujos, en estos tres esquemas, son pues la representación de algo que se llama cono de revolución, que es una figura de tres dimensiones formada por una línea recta. Vamos a poner esa línea recta por acá, que imagínate que gira alrededor de un eje, pero en tres dimensiones, no en dos. Entonces, al girar alrededor de un eje, bueno, pues entonces produce lo que se forma cono de revolución, que está formado por este cono de arriba y este cono de abajo unidos por el vértice, ¿no? Bien, ok. Así que los distintos conos, más bien los distintos planos que cortan a ese cono de revolución forman a las distintas figuras que llamamos cónicas, comenzando con la circunferencia. Si tú cortas al cono con un plano que es perpendicular al eje,
Entonces la figura que se forma es una circunferencia. Bien, si tú inclinas ese plano, la figura que se forma es una elipse, que como dije hace rato, una elipse no es otra cosa que una circunferencia pero alargada, ¿no? Bien, pero si sigues inclinando ese plano de tal manera que llega un momento que ese plano es paralelo a uno de los lados, o sea, este plano lo voy a remarcar aquí con verde, la orilla de este plano es esta y es paralela a este lado del cono, entonces ya no es elipse, sino que se convierte en una parábola. Bien, pero si lo inclinas todavía más, este plano llega un momento en que corta al otro cono, o sea, la parte superior, y entonces la figura que se forma es una hipérbola. Por eso la forma de la hipérbola y de la parábola son parecidas, pero en realidad son formas diferentes, ¿no? Bien, y pues básicamente eso es lo que representa este dibujo, porque a todas estas curvas se les llama cónicas.